Y hay un tema que conviene destacar, ¿no? América Latina se convirtió desde hace varias semanas en el epicentro de la pandemia de coronavirus a nivel mundial, ¿no? Entre los 15 países del mundo con mayor número de casos confirmados o prevalencia hay 4 latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México, y esto tomando como referencia la cifra de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, ¿no? En tanto, Paraguay hace unas semanas volvió a la normalidad y se ha convertido en un ejemplo de cómo un país pudo establecer una política de contención sanitaria frente al COVID-19, ¿no? A pesar de haber mantenido varias semanas de confinamiento, ¿no? Nos vamos a trasladar precisamente hasta Asunción, Paraguay. Vamos a dialogar y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional desde Lima, Perú, a Roberto Coronel. Él es periodista de ABC Televisión de Paraguay. Roberto, qué gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Buen día. Buen día, José, ¿cómo estás? Un saludo a todos en tu país. Sí, efectivamente, soy periodista del grupo ABC Color, aquí de Asunción, Paraguay. Coméntanos, yo citaba al inicio de la presentación que Paraguay se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial de cómo se trabajó, cómo se elaboró una política sanitaria de contención frente al COVID-19, ¿no? Ustedes han venido siguiendo desde ABC Color todas las incidencias, ¿no? ¿Cuáles son los elementos principales que se desarrolló en Paraguay justamente para atenuar, mitigar esta situación frente al COVID-19? Y el motivo que hace que Paraguay sea uno de los ejemplos a nivel mundial, lo coincidimos aquí localmente, es la reacción temprana ante esta situación. Paraguay, hay que recordarlo, fue uno de los primeros países en llamarse a un confinamiento, a una cuarentena total. Esto lo resolvió el gobierno a inicios del mes de marzo. Se hizo oficial vía decreto el día 11 de marzo y a partir de allí la población estuvo obligada a permanecer en sus hogares, con algunas excepciones de funcionarios públicos, medios de comunicación y algunos otros servicios que sí estaban permitidos. El resto de la población tuvo que permanecer en su casa, encerrada, y esto permitió que, como decían las autoridades en un primer momento cuando se hizo el llamado a este confinamiento, permitió que se pueda aplanar la curva epidemiológica. De hecho, que Paraguay vino manejando muy bien sus indicadores epidémicos en las últimas semanas, salvo ahora que estamos experimentando un aumento de casos. Es como que la curva, efectivamente, algo que también estaba en el presupuesto, pero la curva empieza a ascender y está generando cierta preocupación, más bien por la estacionalidad de algunas enfermedades. Estamos en épocas de invierno y empiezan a aparecer los cuadros respiratorios que son típicos de esta fecha, además de que ya estamos en una fase 3 de la cuarentena inteligente, como la denominó el gobierno, donde prácticamente la unidad productiva nacional está en marcha, salvo aquellas empresas que se dedican, por ejemplo, a eventos de concurrencia masiva. Los hoteles, por supuesto, tampoco están prestando sus servicios, salvo aquellos que fueron habilitados para albergar a personas que llegan del exterior. Ese es el sector turístico y hotelero, el que está resintiendo aún el parate en sus actividades. Ahora, esta capacidad de respuesta inmediata que tuvo el gobierno, ¿cómo estaba o cómo estuvo asociada a la sensibilización con la opinión pública? Porque este es un tema muy importante, ¿no? El gobierno toma decisiones, pero ¿qué tanto se refleja esto en la capacidad de la población en absorber estos mensajes, sensibilizarse y sobre todo tener una idea cabal de lo que significaba COVID-19, ¿no? Y en realidad yo creo que un elemento clave para que la gente pudiera acatar esta determinación, que sabemos la restricción de la libertad es probablemente uno de los motivos que mayor resistencia, o una de las causas que mayor resistencia genera en el individuo. Sin embargo, la gente acató, José, porque primero se tenía desconocimiento pleno acerca del alcance de esta enfermedad y los reportes que se tenían a nivel internacional eran catastróficos. Digamos que un papel preponderante en el acatamiento tuvo el temor de la ciudadanía, que prefirió quedarse en casa porque no sabía a qué tipo de enemigos se estaba enfrentando. El siguiente punto de esto fue
que el gobierno inmediatamente dio a conocer un plan de contingencia económica que, si bien resulta insatisfactorio en términos proporcionales, por lo menos daba una respuesta inmediata a aquellos sectores más vulnerables. Y en el caso del Ministerio de Salud, venía con un buen trabajo de contención desde lo que se denomina la Dirección de Vigilancia de la Salud, que tiene como responsable al doctor Guillermo Sequera, un joven médico con buena reputación y que hizo un buen trabajo para la visibilización de la epidemia de dengue, que también nos había afectado en los primeros meses de este año. Convengamos que un factor preponderante en ese primer tramo fue la buena reputación que tenían las autoridades sanitarias, el prestigio que tenía en su momento el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, y también el tercer elemento que te citaba, el temor que tenía la ciudadanía respecto al enemigo que enfrentaba. Ahora, hay otro elemento que conviene precisarlo, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud señala que frente al COVID-19 han quedado, de una u otra manera, algunos hechos que hay que tomarlos a futuro, ¿no? La debilidad en los servicios sanitarios, en la infraestructura de salud, ¿no? Y hay ejemplos claros, ¿no? Chile, con una economía fortalecida, es uno de los países que tiene mayores indicadores de prevalencia. El caso de nuestro país, Perú, también con indicadores en azul bastante notables en los últimos años, también quedó al descubierto esa falta de servicios de salud, etcétera, etcétera. En Paraguay, ¿cómo se manejó este tema? Porque la capacidad de respuesta rápida, entiendo, iba asociada también a la capacidad de tener un servicio sanitario que brinde acciones inmediatas frente al tema, ¿no? Y allí tenemos la gran paradoja de Paraguay, José, porque Paraguay tiene un sistema sanitario sumamente deficitario, sin capacidad de respuesta, y esa fue la principal razón por la cual el gobierno paraguayo, desde el Ministerio de Salud, decidió tomar el recaudo de anticipar la cuarentena cuando todavía eran mínimos los casos reportados aquí. Ya se decidió bloquear la posibilidad de contagio, porque el déficit de unidades de terapia intensiva es latente en nuestro país hasta hoy día. Y quizá ese sea el punto flojo en la administración sanitaria hasta hoy, porque si bien se hizo el llamado de urgencia a que la gente permanezca en su casa, con el argumento de aplanar la curva epidemiológica para fortalecer el sistema sanitario, en la práctica hubo inconvenientes en las inversiones asignadas al Ministerio de Salud y con compras de insumos y equipos de bioseguridad que resultaron fallidas por problemas con la claridad en el proceso de adquisición. De hecho, hay causas penales abiertas contra las empresas proveedoras y suspensiones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por sospechas de un esquema de defraudación a la autoridad sanitaria que hizo el llamado. Se tuvo que rechazar productos que vinieron de China porque no cumplían con los estándares de calidad. Por ese lado sí hubo una objeción al trabajo que hizo el Ministerio de Salud Pública, y de hecho que persiste esa objeción hasta hoy día. Probablemente sea uno de los puntos de mayor reproche al ministro de Salud Pública. Por eso te hablaba en pretérito cuando decía el buen prestigio del ministro, porque esta situación desgastó mucho su imagen. Te decía, es la gran paradoja que tiene Paraguay, porque si bien tomó buenas medidas inicialmente, no se pudo reaccionar de manera satisfactoria para darle mayor seguridad o sensación de tranquilidad respecto a la respuesta sistémica en infraestructura que podría ofrecer el Estado. Claro que también es un ideal suponer que en 3 meses se puede equipar un sistema sanitario llevando décadas de déficit, pero no se pudo avanzar tan siquiera en la compra de equipos de bioseguridad. Ahora, el otro elemento que nos gustaría que nos describas, ¿cuál ha sido la participación en este esfuerzo conjunto, tanto de la empresa privada o de otras instituciones? Hablo de las iglesias, ¿no? ¿Han tenido una participación descollante en este tema? Y el dato interesante es que, de acuerdo a la propia descripción que están haciendo las autoridades sanitarias respecto al repunte de casos confirmados, actualmente Paraguay tiene 2.503 casos confirmados, de los cuales 1.193 ya están recuperados. El repunte o el aumento de casos confirmados, según la explicación dada en conferencia de prensa por autoridades sanitarias, obedece a que con esta fase 3 de la cuarentena inteligente, como hubo mayor apertura de las actividades sociales,
se está dando encuentros fuera de protocolo, principalmente encuentros familiares. Y lo que dicen las autoridades es que allí la ciudadanía está bajando la guardia. Y la particularidad, respondiendo a tu consulta, es que en los entornos laborales no se está reportando contagio porque se cumple con todos los requisitos de interrelacionamiento establecidos en la pauta sanitaria que fue expedida por autoridades del Ministerio de Salud Pública, como el cuidado de manos, el distanciamiento, el utilizar el tapabocas, como lo denominamos aquí a las mascarillas. Eso se está cumpliendo con rigor en las instituciones del sector privado, las empresas. En las iglesias hubo muy poco dinamismo, también estuvo hasta hace poco restringido la celebración de misas. Ahora están pudiendo celebrar misas, pero lo hacen con un número limitado de asistentes. Y por ese lado sí hubo quejas de las autoridades religiosas, principalmente de la Iglesia Católica, que estaban pidiendo poder aumentar la cantidad de participantes, con el compromiso obviamente de que ellos estarían cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Bien, estamos dialogando desde Asunción, Paraguay, con nuestro colega Roberto Coronel, él es periodista de ABC Color Televisión en Paraguay. El otro tema, el tema de las fronteras, ¿no? Y este es un tema muy sensible, ¿no? Considerando que tienen como país limítrofe ustedes a Brasil, ¿no? Y además hay un dicho que ustedes siempre lo recuerdan: si Brasil estornuda, Paraguay tendrá una neumonía, ¿no? Y esto sí, en clara alusión a que en estos momentos Brasil tiene uno de los más altos indicadores, una de las más altas prevalencias en el mundo. ¿Cómo se está manejando este tema? Y Paraguay se encuentra en una situación bastante compleja en el sentido de sus fronteras, porque no solamente la frase aplica para el Brasil, sino también para la Argentina. Y tenemos la dificultad o la doble dificultad de que en Argentina la situación está mal y en Brasil también. Y Paraguay está intentando pelear como puede para no tener un desborde de casos, aunque las proyecciones indican de que estaríamos experimentando probablemente un aumento considerable en las próximas semanas. Se está trabajando de manera bastante cerrada. Estamos volviendo básicamente a la política del doctor Francia en la época de la colonia española, cuando se había cerrado las fronteras y básicamente no se tenía trato con los vecinos. Hoy estamos en una situación análoga, con la diferencia de que con Brasil se ha avanzado en las últimas semanas, en los últimos días, de tener una especie de acuerdo bajo control estricto de un tráfico comercial en la línea fronteriza. Tenemos una frontera bastante extensa con el Brasil, y en la base de las operaciones económicas en el departamento de Alto Paraná, que la ciudad central es Ciudad del Este. Básicamente esa ciudad sobrevive por el comercio fronterizo, la interrelación que tiene con el Brasil. Se ha aplicado una metodología de apertura, pero una apertura controlada, para que se pueda hacer el servicio de delivery ante la demanda eventual que puedan tener los compradores del lado brasileño. Es algo que está en fase de ejecución, no está dando la respuesta satisfactoria que demanda el sector comercial de Alto Paraná y Ciudad del Este, y probablemente ese sector sea uno de los que más está resintiendo estas restricciones con el cierre de las fronteras. En la parte económica sí está afectando notablemente esta prudencia sanitaria que adoptó el gobierno, con un plan de reactivación que no está generando la respuesta esperada, principalmente por el sector empresarial. Paraguay hoy por hoy, con este plan de recuperación económica, le ha dado liquidez al sistema financiero como nunca antes. Hoy los bancos tienen disponibles más de 1.200 millones de dólares para poder canalizarlos al sistema financiero, pero el grave problema con el que se están encontrando las unidades económicas, principalmente las pequeñas y medianas empresas, es que no están pudiendo acceder a ese crédito, porque no se pudo llegar a un acuerdo sobre las bases y condiciones, a pesar de que el gobierno ha establecido un fondo de garantía que hoy día, según la ley vigente, le cubre el 70% del riesgo al sector financiero. Aún así no se está pudiendo colocar el préstamo o los préstamos a este sector más golpeado y vulnerable. ¿Ello qué significa, mi estimado Roberto? Que una de las principales consecuencias es la económica, ¿no? Y eso lo estamos viendo en otros países de América Latina. En nuestro país, Perú, hay un desplome económico en el mes de mayo, una caída del 40% de la economía, ¿no? Y se prevé para el mes de junio una cifra muy similar, ¿no? En Paraguay, si bien no llega a esos niveles, estaba repasando algunos indicadores del Banco Mundial, pero también no deja de preocupar, ¿no?
No, por supuesto que no deja de preocupar. La reacción del gobierno ha sido una respuesta inmediata, sí, para los sectores más vulnerables, como son los del sector informal. Se han aplicado algunas políticas de contingencia. Uno de los programas se llama el programa Pituo, que es una palabra en guaraní, donde se le asignó un monto de 550.000 guaraníes a aquellas personas que se dedicaban al sector informal y que obviamente ya no pudieron operar en este tiempo. Y para aquellos que están en el sector formal, a través del Instituto de Previsión Social, que es la entidad que recibe los aportes del sector formalizado, se estableció en una primera etapa la cobertura del 50% del salario mínimo vigente para aquellas personas que hayan sido suspendidas en sus puestos de trabajo, y que el Ministerio del Trabajo comunica oficialmente al IPS la suspensión que fue establecida por norma previa comunicación de la empresa a la autoridad jurisdiccional. Y ahora el IPS ha anunciado que, como pudo administrar el fondo que le había disponibilizado el gobierno, unos 100 millones de dólares, y quedó un remanente, ahora estarían asistiendo a los suspendidos con una cobertura hasta el 75% del salario mínimo vigente en nuestro país. Finalmente, Roberto, el tema de la pobreza. Acá en el Perú, los analistas, los observadores económicos estiman que la incidencia del COVID-19 en pobreza y pobreza extrema será de un 8 puntos aproximadamente. En Paraguay, ¿cómo se manifiesta esto? Estamos viendo que las proyecciones son desalentadoras. No tengo en mente ahora el último estudio que hizo el Banco Central del Paraguay acerca del impacto que tenía o que tendría esta situación en los indicadores de pobreza, pero obviamente también estaban despertando la alarma, porque la proyección que tiene el BCP de cuánto sería la caída del Producto Interno Bruto en nuestro país al cierre de este año es de aproximadamente menos 6%, y estaban viendo que en los sectores que hoy están mayormente afectados, que son los sectores de las pequeñas y medianas empresas, como te decía, un último estudio habla de que existe una proyección de que el 20% de estas empresas quiebren durante este periodo, que ya no tengan la capacidad de recuperarse, y estamos hablando de una cifra importante porque, como bien sabes, de acuerdo a la composición económica, que no solamente es de Paraguay, aproximadamente el 90% de la unidad económica o la fuerza laboral la concentran estas pequeñas y medianas empresas. Mi estimado Roberto Coronel, periodista de ABC Color Televisión en Asunción, Paraguay, muy agradecido por esa deferencia, esa generosidad de haber compartido esta comunicación y sobre todo brindarnos esa experiencia que en estos momentos, y creo que por el bien de los hermanos paraguayos, ¿no? Creo que es halagada en diversas partes del mundo. Hay problemas ciertamente, pero creo que de las lecciones se aprende. Te agradezco infinitamente esta comunicación, quedamos a la orden en cualquier momento. Muchísimas gracias, José. Saludos a todo el pueblo peruano. Gracias. Era la comunicación con Roberto Coronel, periodista de ABC Color Televisión de Paraguay.